Hermano, ya estamos en la nueva alianza, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos viendo cuál es el contexto histórico, el contexto político en que iba a nacer el Mesías, en que iba a nacer Jesús. Estamos viendo varios personajes, estamos viendo cómo se dividían las sectas religiosas, en general, cómo se iba dividiendo ese pueblo de Palestina en el tiempo de Jesús. Vimos a Herodes el Grande, vimos a sus hijos, a Arquelao, a Herodes Antipas. Y Herodes el Grande y sus hijos, hermanos, respetaron la organización religiosa de los judíos y también al templo. ¿Qué te recuerdas, hermano, del primer templo? Recuérdate que fue construido por Salomón, fue destruido por los babilonios cuando se llevaron a los judíos al exilio. Y de regreso del exilio, hermano, el templo fue reconstruido por Zorobabel. ¿Te recuerdas, hermano, que después del exilio Zorobabel fue el encargado de reconstruir el templo, Esdras de celebrar la alianza otra vez y leer la ley y enseñarla, y Nehemías a reconstruir las murallas de Jerusalén? Posteriormente, con Herodes el Grande alcanzó un gran esplendor ese templo, siendo reinaugurado 4 años antes de nacer Jesús, hermano, fue reinaugurado otra vez. Dice que la decoración no se completó hasta el año 64 después de Cristo, pero tal como Jesús anunció, fue arrasado por el ejército romano en la destrucción de Jerusalén en el año 70, hermano. En el año 70 ese templo fue destruido nuevamente por el imperio romano, como vamos a ir viendo posteriormente, hermano. Estas son profecías que Jesús dio en el Evangelio. En ese año 70, hermano, fue una devastación tan grande nuevamente para ese pueblo de Jerusalén, que se quiso alzar en armas con los celotes, con los celotas. Y entonces, hermano, como era costumbre, ahí en el templo, ¿te recuerdas? Los sacrificios solo podían ofrecerse ahí, hermano, en el templo de Jerusalén. Recuérdate que los samaritanos habían erigido en el monte Garizim. Ese, hermano, es el diálogo con la samaritana, una predicación que vimos, hermano, en las tribus del norte, que la capital de las tribus del norte era Samaria. Esos samaritanos habían hecho un templo haciéndole competencia al templo de Jerusalén, que era de las tribus del sur, hermano, de la tribu de Judá, con Benjamín y los levitas. Y ese templo había sido erigido en el monte Garizim, y a ese templo se refirió la samaritana en el diálogo con Jesús, hermano, donde ella le preguntaba dónde debemos adorar. Le preguntaba, ¿en el monte Garizim o en el monte o en Jerusalén? Y ya ese templo ya no existía en tiempos de Jesús, pero los samaritanos seguían ofreciendo sacrificios en ese lugar, como se observa, hermano, ahí en San Juan 4, ese capítulo con la samaritana. Jesús aporta una novedad en cuanto al templo, y dice Jesús que ese templo será Jesucristo será ese, hermano, ese nuevo templo, ese templo vivo, y que con su sacrificio en la cruz todos podrán adorar a Dios Padre en espíritu y verdad. Hermano, eso es lo que le decía el Señor a la samaritana, que andaba buscando el Padre, adoradores en espíritu y verdad, hermano, y que en el sacrificio de la Eucaristía es en donde nosotros, hermano, le hacemos esa adoración, porque adoramos ahí. El sacrificio de Jesús en la cruz se reactualiza, hermano, en ese momento donde nosotros somos redimidos, comprados y justificados ante nuestro Padre Celestial. Y entonces el templo también existía, hermano, y eso es bien importante que te recuerdes qué majestuosidad tenía, porque los sacrificios solamente se podían hacer en el templo. Pero además del templo, hermano, existían otras asambleas, y hermano, eso se le llaman las sinagogas. Eso es importante, hermano, porque tú lo vas a empezar a escucharlo cuando empecemos a leer ya algunos capítulos de los evangelios. La sinagoga viene del griego, que significa lugar de reunión. Hermano, sinagoga quiere decir lugar de reunión. Eran centros de reunión religiosa que los judíos tenían en las ciudades y en los pueblos. Y dice que algunas sinagogas eran grandes, hermano. Mira, ahí ellos alababan al Señor y se leían las escrituras, pero ahí no habían sacrificios, hermano. Y esto es bien importante que tú lo recuerdes, porque solo sin templo, hermano, ahí no hay sacrificio, y sin sacrificio no hay alianza. Y nosotros, hermano, tenemos el templo,
tenemos el sacrificio, Jesús se quedó vivo en nuestra iglesia, hermano. Y si tú te vas de la iglesia, hermano, te vas a ir a una sinagoga donde van a haber cantos bonitos, cantos alegres, va a haber interpretación personal de la escritura, pero no va a haber sacrificio, hermano. Y recuérdate que testamento quiere decir la nueva alianza sellada con la sangre de Jesús, y esto es bien importante que lo tomes en cuenta, hermano. Entonces, con María Santísima, hermano, medita en las escrituras, valora tu iglesia, hermano, porque Jesús está vivo en su iglesia y te sigue llamando, hermano. Te sigue llamando a través de las predicaciones, a través de tantos medios de comunicación. La iglesia, hermano, está viva, está siendo inspirada poderosamente por el Espíritu Santo. Tenemos un Papa que nos insta a que salgamos de la iglesia a predicar el Evangelio, que no queremos una iglesia bien planchadita, sino que una iglesia arrugada, una iglesia desgastada, para llevar esas buenas noticias a ese pueblo que está sediento de la palabra. Dice que en esas sinagogas, a la entrada había un arcón portátil que contenía los rollos de la ley y los profetas. Mira, hermano, había un arcón ahí donde estaban los rollos de la ley, donde estaban los de la ley y los profetas, hermano, estaban las escrituras, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, los cuales se iban leyendo y se comentaban. Y habían maestros, o sea, hermano, maestros o llamados rabinos que podían ser reconocidos como guías por su reputada enseñanza. Pero de hecho, hermano, cualquier judío que se sintiera calificado podía pedir permiso para enseñar las escrituras, como lo hizo en muchísimas ocasiones Jesús, hermano. Jesús enseñaba en esas sinagogas, pedía la palabra y lo ponían a él a leer las escrituras, a interpretarlas. Y entonces es importante, hermano, que además del templo habían sinagogas. Y te recuerdas, hermano, qué había ocurrido con el sacerdocio hebreo, hermano. El sacrificio, ese sacerdocio hebreo era exclusivo de los que venían de la tribu de Leví, y los sumos sacerdotes, hermano, que estaban al frente del resto de todos los demás sacerdotes, ellos eran descendientes de Aarón, que también era de la tribu de Leví. Esta manera, hermano, de hereditaria de acceder al sumo sacerdocio se fue desvirtuando en tiempo de los macabeos. ¿Te recuerdas, hermano, que en tiempo de los macabeos se fue desvirtuando y ya no eran de la sucesión de Aarón, sino que eran nombrados por los sirios, y a eso se le llamaban gobernadores? Y los mismos macabeos ya habían tenido la dinastía de los asmoneos, que ya no eran de la dinastía de Aarón. Y entonces, hermanos, se fue desvirtuando ese papel de sumo sacerdote, se fue desvirtuando desde ya en esos tiempos de los macabeos. Y en el tiempo de Jesús, hermano, los sumos sacerdotes eran nombrados, ya no eran de la sucesión de Aarón. Y esto es bien importante, hermano, porque sin sucesión, así como nosotros sin sucesión apostólica, hermano, esa no es la iglesia que Jesús fundó. Jesús fundó una iglesia con sucesión apostólica, y él dijo que iba a dejar su Espíritu Santo para que fuera iluminando a la iglesia a través de los tiempos. Y él decía, y sigue diciendo en la escritura, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es bien importante, hermano, que lo vayas tomando en cuenta. Y entonces el sumo sacerdote en tiempos de Jesús, ¿te recuerdas, hermano? Se llamaba Anás, el cual fue nombrado por un gobernador sirio. Y Anás luego fue haciendo pasar por el cargo a sus 5 hijos, y después fue pasando a su yerno llamado Caifás. Y bajo este, hermano, bajo el reinado, bajo el sumo sacerdocio de Caifás, fue condenado Jesús, hermano. Y pareciera que duraban poco en el cargo durante ese tiempo. Esos sumos sacerdotes duraban poquito tiempo, por el comentario que en el Evangelio de San Juan, cuando habla de Caifás, ahí en San Juan 11, hermano, 49, la palabra de Dios dice, San Juan, cuando habla él, Caifás como el sumo sacerdote aquel año, dice, hermano, aquel año, o sea que casi cada año iban cambiando el sumo sacerdote.
Y también te recuerdas, hermano, que además de sacerdotes habían, y de sumo sacerdote, habían levitas, hermano. Los levitas, o sea, de la tribu sacerdotal, se mencionan unas cuantas veces en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, pero ninguna de las citas informa con claridad cuál era el estatus del sacerdocio levítico en los tiempos de Cristo. Hermano, recuerda que todo eso se fue perdiendo a través del tiempo, a través de ese pecado, a través de ese exilio, a través de esas invasiones, a través de esas apostasías, de esas fornicaciones. Y entonces, hermano, yo quisiera hoy que para terminar buscaras en San Lucas 1:8 y vamos a leer la primera cita bíblica, hermano, para saber cómo eran esos levitas, cómo eran el estado de esos sacerdotes en el tiempo de Jesús, que poco a poco se iba desvirtuando eso, pero en San Lucas 1:8 y 9, San Lucas 1:8 y 9, la palabra del Señor dice así: mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él, en suerte según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, hermano, era sacerdote en los tiempos de Jesús. Y mira, hermano, cómo ese sacerdocio levítico, ahí Zacarías es descendiente de los levitas. Y mira, hermano, cómo le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso, dice San Lucas. Y eso es lo que vamos a seguir predicando, hermano, cuál era la situación de esos sacerdotes, de esos levitas en los tiempos de Jesús, porque esto es importante, hermano, para ir comprendiendo las Escrituras. Y ahí al lado de María Santísima, hermano, la mujer del primer y segundo Adviento, que el Señor te bendiga, hermano, medita las Escrituras con ella y sigue meditando la pasión, muerte, resurrección y la venida de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.